Hoy en ABC Noticias, Conagua abrió compuertas de presa La Boquilla, se desata el caos. Presentará gobierno del estado denuncia ante la Judicatura Federal por resolución a favor de Jorge Abraham Ramírez. Sismos en Texas se sienten en Ciudad Juárez y Ojinaga. México pasará inminentemente a fase 3 por pandemia. Solicitan atender indicaciones. Esto y más en ABC Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ABC Noticias. Hoy es jueves 26 de marzo y nosotros ya estamos totalmente listos, preparados para darles a conocer los detalles de los diferentes acontecimientos más importantes que se han registrado hasta este momento en nuestro estado y por supuesto a nivel nacional. También le recordamos que esta y otras emisiones de ABC Noticias usted la puede conseguir ingresando en internet en nuestra página www.canal28.tv y a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Canal 28. Por supuesto, también nos pueden escuchar a través de la señal de Radio Universidad. Ahora sí, les invitamos a que se queden con nosotros para que conozcan parte de la información del día de hoy. Las compuertas de la presa La Boquilla fueron abiertas por Conagua. Las consecuencias por incumplir los acuerdos fueron iniciadas esta mañana por parte de agricultores que cerraron las carreteras, quemaron unidades de la policía y mantiene la lucha. Están regresando las trocas los militares, viene la troca de regreso. Cuidado, cuidado con la troca, cuidado con la troca. Cuidado con la troca, se va a estrellar. Aquí ya hubo, desafortunadamente, lesionados, Esto provocó el ejército, aventó la camioneta en contra de las personas. Hay una persona lesionada en este lugar, hay una persona herida en este lugar. Por si no fuera poco la grave crisis que se vive en México y en nuestro estado, hoy la Comisión Nacional del Agua abrió las compuertas de presa La Boquilla y la vacía poco a poco. Esto tuvo sus consecuencias. Agricultores llegaron hasta donde se encontraba la Guardia Nacional y la Policía Federal y comenzaron a enfrentarse, pues no los dejaban entrar a la represa. Empieza a detonarse la violencia, cuidado con los proyectiles, es mucho riesgo, pero bueno. Desde el mes de diciembre, Conagua ha buscado sacar líquido de presa La Boquilla en Chihuahua para abastecer de líquido a Tamaulipas y Nuevo León, además pagar la deuda del agua. Fueron varias las reuniones entre productores que veían amenazado su ciclo agrícola, además de diputados locales y federales quienes exigieron que el agua no fuera extraída. Más de 2 acuerdos fueron violados por la Conagua, quien vació la presa El Granero en Aldama y además disminuyó La Boquilla. Ayer de nueva cuenta violentaron un acuerdo con el estado de Chihuahua realizado en febrero y abrieron las compuertas sin permiso del estado. El alcalde de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez, y el presidente de Agricultores Unidos de la Ribera del Río Conchos, Alonso Portillo, reportaron el atraco a los chihuahuenses por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Agricultores y a la población en general, ya que todo el centro sur vive de esta presa. Estamos tomando medidas necesarias y contundentes para el día de mañana y les vamos a estar informando para que estén prevenidos, ya que la Guardia Nacional está aquí presente, pero la fuerza de los agricultores y de... El gobernador del estado, Javier Corral, publicó un comunicado en el que dijo lo siguiente: deploramos la insensibilidad y el abuso que se realiza sobre el delicado momento que vive nuestro estado y el país, en momentos de una contingencia sanitaria y una emergencia económica. Elevaremos nuestro enérgico rechazo y aprovecharemos nuestra estancia este jueves en la Ciudad de México para expresar en forma directa y valiente que no estamos de acuerdo con las formas y que defenderemos, como hasta hoy, el derecho de nuestros agricultores chihuahuenses. En tanto, esta mañana en Delicias, productores, como lo habían adelantado, se movilizaron y protestaron. Primero cerraron las calles. Ven ustedes,
Le digo que ese tamaño son las protestas y esa sí es la reacción de del sector agrícola, junto con nosotros la comunidad. Miren, en pleno crucero del ferrocarril, se le prende fuego a un vehículo. Aquí están desde ayer mismo, desde anoche mismo, los tractores. Luego quemaron una camioneta propiedad de la Conagua. Al mismo tiempo, personal de Sedena resguardaba los accesos a la presa para evitar la entrada de productores, quienes amenazaron con encender más vehículos de Conagua. A la par, un tractocamión fue quemado en Cárdenas y las imágenes fueron compartidas, pues la molestia por la jugada del gobierno federal atentó contra la economía local. En el Hotel Dorado en Delicias, donde se hospeda la Policía Federal, fue sitiado por agricultores que buscaron el diálogo, pero al no encontrarlo, aseguraron que estaban dispuestos a afrontar las situaciones legales que llegaran, inclusive a dar la vida por el bien del agua de Chihuahua. Los oficiales del gobierno federal fueron enfáticos, dijeron que no podían hacer nada que afecte al pueblo y entregaron un vehículo de la Policía Federal y demás unidades que luego fueron quemadas en las calles de Delicias. Entonces vamos a respetar, no nos vamos a meter con el pueblo, para nada. ¿Se van a llevar una de sus unidades? No vamos a hacer nada en contra del pueblo. Desde principios de marzo se notó una disminución de líquido. Aunque se extrajo agua para el ciclo agrícola por esas fechas, la disminución supera lo utilizado por los agricultores y es evidente el presunto robo. Mientras el 1 de marzo la presa registraba 1.995 metros cúbicos de agua, al día de ayer ya había bajado a 1.855 metros cúbicos, según el reporte de presas, que por cierto no ha sido actualizado hoy, pues al cierre de la edición seguía la extracción. Como las carreteras se mantenían tomadas, algunos tráilers de carga estaban detenidos. Algunas personas aprovecharon para saquear estas unidades y extraer algunos artículos, sobre todo comida. Las compuertas a ese punto seguían abiertas y el agua de Chihuahua se iba a otros estados con una clara violación a los acuerdos hechos entre productores y el gobierno del estado y Conagua, que de nueva cuenta irrespetó al estado de Chihuahua. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Y precisamente ante esta situación, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, dio un mensaje desde la Ciudad de México. Vamos a ver parte de sus declaraciones. De entrada, quiero expresar mi satisfacción por la rectificación que ha hecho la Comisión Nacional del Agua de volver al volumen inicial con que se abrieron la boquilla para el ciclo agrícola. Yo creo que la rectificación era necesaria, se estaban produciendo riesgos absolutamente innecesarios, inconvenientes, no solo de la conflictiva social que entraña esa decisión, sino también riesgos de tensión social, de violencia y sin duda
uno de los mayores riesgos que nosotros estábamos también era el riesgo sanitario, el que producto de esta congregación de personas, que es lo que hemos tratado de evitar en estos días, se produjera una propagación por cualquier caso de infección. Debo entonces entrar por señalar que estoy satisfecho de la rectificación. También advierto que va a ser difícil volver a construir un escenario de negociación y de diálogo como el que estábamos teniendo entre productores agrícolas del estado de Chihuahua y la Conagua, con intermediación del gobierno del estado, pero aún sabiendo que varias de las bases de ese diálogo y de esa negociación fueron dilapidadas el día de ayer con esta decisión, también quiero decir que sigue siendo el diálogo y la negociación política los únicos caminos posibles para enfrentar este problema. Quiero platicarles de que esta mañana muy temprano, acompañado del secretario de Seguridad Pública, del fiscal general del Estado y también del presidente municipal de Juárez, Armando Cavada Alvidres, tuvimos el encuentro con el Gabinete de Seguridad. Fue ahí donde a primera hora le expuse al Gabinete de Seguridad lo inconveniente de esta medida, los riesgos latentes y lo que a todas luces nosotros deplorábamos y solicitamos respetuosa, pero enérgicamente que se corrigiera, que se detuviera y se regresara al cauce inicial de la apertura del ciclo agrícola. El volumen que solamente se destina al riego del ciclo agrícola. Debo decir que a lo largo del día mantuvimos una comunicación muy estrecha con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, a quien también debo agradecer las gestiones, su preocupación y por supuesto el intercambio que ha habido con la Conagua para dimensionar la conflictiva social. Este tema también pude planteárselo a muy temprana hora de la mañana en Palacio Nacional a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al propio subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, al consejero jurídico del presidente de la República, Julio Scherer Ibarra, al coordinador de asesores del presidente, Lázaro Cárdenas Batel, quien además tiene con Chihuahua una relación estrecha y una comunicación fluida y directa. Y finalmente, esta tarde volvimos a tocar el tema con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien coincidió con nosotros en la necesidad de reorientar esta decisión, cancelar esa decisión. Vamos a entablar nosotros comunicación en los siguientes días, no por ahora, en los siguientes días con los directivos de Conagua para recuperar los hechos y la información que decantó esta errática, digo, desatinada decisión, porque veníamos en un proceso de negociación que fue liquidado con esta decisión. Vamos a tener que reempezar. Y a unas horas de la apertura de las compuertas de la presa La Boquilla por parte de la Comisión Nacional del Agua, el senador de la República por Chihuahua, Gustavo Madero, precisó que ya se han visto afectadas más de 1.500 hectáreas de cultivos en los municipios de Camargo y La Cruz, entre otras actividades propias de la región.
Son más de 1.500 hectáreas aproximadamente en los municipios solamente de Camargo y La Cruz. Dentro de estas están 300 de alfalfa, 360 de avena, 150 de chile y también 130 de maíz en esta región. Esto también va a afectar a todos los ganaderos porque van a tener que mover a sus hatos y estos son los primeros reportes que nos están dando del ecocidio que está generando de manera absurda, de manera irracional y sin saber realmente qué motivos hay detrás Conagua y el gobierno federal. Entiendan esto, están quitándole el agua a los productores de Chihuahua, pero la están mandando al desierto para que se evapore y se transmine en el camino. No va a llegar esa agua que están abriendo a ningún lado y sí va a haber inundaciones y afectaciones en el camino. Este es el tema que queremos señalar. Primero, no hay ningún adeudo, falso, no engañen. Segundo, no es para uso de consumo humano. Y tercero, lo están haciendo de una manera estúpida para mandarla a un lugar donde se va a filtrar y evaporar antes de llegar a ningún destino, no va a llegar al río Bravo. Por eso exigimos que den la cara y aclaren por qué están haciendo estas acciones que irritan a la población por su despropósito, por su impertinencia y por su falta de oportunidad también. Es una responsabilidad gravísima que toda está del lado del gobierno federal y de Conagua. Por su parte, el diputado federal por Chihuahua, Mario Mata, afirmó que la acción de Conagua de abrir el caudal de la presa La Boquilla derivará en un ecocidio al inundar y dañar la zona centro-sur del estado, lo que afectaría sus actividades hasta por 15 años. Están utilizando un río que ya no tiene caja, que ya no tiene cauce. Van a provocar inundaciones, ya las provocaron, en San Francisco de Conchos, en Camargo, en Saucillo, en La Cruz. Están inundando. El daño a los sembradíos es tremendo. Este es un ecocidio. Además vamos a acusarla de ecocidio. ¿Por qué? Porque si no llegan a ningún arreglo y se va el agua, se pierde, se van a perder 500 millones de metros cúbicos, nada más en la transmisión, en llevar el agua, tratar de llevar el agua a los 500 kilómetros al punto de entrega Ojinaga. Se van a morir miles de nogales. Productores, tienen un programa de Sembrando Vida. ¿Para qué? Si vienen a matar los árboles de la región centro-sur, árboles que producen y que generan ingreso, van a matar las alfalfas, van a matar los cultivos. Eso es un ecocidio, ya nos pasó, en el 95 nos pasó, por la situación ecológica. Se murieron más de 500,000 árboles, ahora los va a matar el presidente de la República y la directora, ¿va a matar 1 millón de nogales? Ese es un daño que va a perdurar 10 o 15 años para que se pueda recuperar. Y la estamos acusando directamente al gobierno federal del ecocidio y todo el perjuicio que va a haber en la fauna de los pescadores de Boquilla, de los pescadores en las otras presas de Rosetilla, del Granero. También en relación a la extracción de agua de la presa La Boquilla, el delegado federal de Programas Sociales en Chihuahua, Juan Carlos Loera, argumentó que existe el agua suficiente para asegurar el ciclo agrícola de los agricultores de la región. Además, enfatizó que el gobierno nacional mantiene un compromiso con este tema. El compromiso que tiene México es con el pueblo, es con los productores. Yo acabo de dar cifras muy importantes acerca de cómo se está protegiendo, cómo se está apoyando al campo chihuahuense y que el interés particular del gobierno es no poner en riesgo el ciclo agrícola de la región. Independientemente de las medidas que tome la Conagua, nosotros estamos muy al tanto y vamos a estar muy pendientes y vamos a defender que a los productores del estado de Chihuahua se les entregue la cantidad concesionada para el ciclo agrícola, ni más ni menos. Algunas afectaciones comienzan a generarse luego de la extracción en la presa La Boquilla, como el desbordamiento del río Conchos y leves inundaciones en algunas comunidades aledañas a este flujo de agua. Autoridades ya se encuentran alertando a los posibles afectados sobre cualquier percance. La Dirección de Protección Civil allá en Delicias emitió algunas recomendaciones para pobladores de la zona del río Conchos.
debido a que se saldrá de su cauce, según refiere la autoridad. A los agricultores que tienen motobombas los llamó a sacarlos del río, mientras que a los ganaderos recomendó no cruzarlo con sus animales, pues podría generarles pérdidas. Tal y como lo advirtió Jorge Aldana, presidente de la Asociación Agrícola de Camargo, la extracción de 110 metros cúbicos por segundo de la presa La Boquilla estaría afectando a comunidades de la región de San Francisco de Conchos, con ligeros flujos de agua, semejantes a una leve inundación. Un usuario de Facebook compartió imágenes donde varios pobladores y comunidades a lo largo de San Francisco de Conchos y Cargo se han visto afectadas por el exceso de agua a lo largo del río. Ello desató protestas de los agricultores que señalan que las autoridades federales aprovecharon el momento, en plena contingencia por el COVID-19, para extraer agua de la presa. El presidente municipal de Camargo dijo que al saquear el agua de La Boquilla provocará que no se complete el ciclo agrícola programado de Chihuahua y afecte a miles de productores. Canal 28. Cambiamos rápidamente de tema. El gobierno del estado de Chihuahua anunció que presentará una denuncia ante la Judicatura Federal, además de impulsar el proceso de juicio político en contra del juez octavo de distrito y de los magistrados del primer colegiado en materia penal y administrativa por la suspensión que le concedieron al magistrado Abraham Ramírez Alvidres, debido a que existe una jurisprudencia firme de la Suprema Corte de la Nación que establece que no se puede otorgar porque existe un proceso de desafuero. Luego de que el juez octavo de distrito, Tomás José Acosta Canto, liberara al magistrado de la primera sala penal de Chihuahua, Jorge Abraham Ramírez Alvidres, tras ser detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado por el delito de enriquecimiento ilícito, el gobierno del Estado anunció que promoverá un juicio político en contra del juez y los magistrados del primer colegiado en materia penal y administrativa. Como gobierno del Estado hay que recordar que somos parte dentro del juicio de amparo que está promovido por el exmagistrado Ramírez, por lo cual, bueno, cualquier afectación o violación que se cometa por parte de los impartidores de justicia se tendrá que hacer valer ante el Consejo de la Judicatura Federal. Pero también vamos a presentar, y estamos estudiando, presentarle al juzgado de distrito, al juez de distrito, así como a los magistrados del primer colegiado ya mencionado, un proceso de juicio político, ante el Congreso de la Unión. Ni el juzgado de distrito ni el colegiado debió de haber concedido ninguna suspensión, y menos para los efectos restitutorios que hicieron. Ellos violan esta jurisprudencia dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde claramente se dice: declaratoria de precedencia, los efectos y consecuencias derivados de dicho procedimiento no son susceptibles de suspenderse en el juicio de amparo. Esta es la jurisprudencia que violó el colegiado, el primer colegiado. Esta es la jurisprudencia que violó el juez de distrito, ¿sí? Y se me hace que los que no saben derecho son todos aquellos que están mandando argumentos. Esta es la jurisprudencia que violó y va a ser materia del juicio político en contra del juez de distrito y en contra del juez, en contra del tribunal, de los magistrados del primer tribunal colegiado. El pasado 27 de febrero del presente año, la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado de Chihuahua dictaminó con 27 votos a favor retirarle el fuero al magistrado Ramírez Alvidres, por lo que el 15 de marzo fue librada una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada el pasado día domingo. No, pues ellos tendrán que seguir el procedimiento en el Congreso correspondiente y en su caso la Fiscalía, pero ese es un tema ya del Congreso que tendrá que ver qué va a hacer con la suspensión. Y la Fiscalía pues también en cuanto a eso. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Un sismo ocurrido en Texas esta mañana tuvo alcance hasta Ciudad Juárez. Varios edificios fueron evacuados por seguridad. En Ciudad Juárez, medios informativos atendían la rueda de prensa de la Secretaría de Salud para obtener las actualizaciones del COVID-19 cuando una alarma comenzó a sonar. En el fondo se escucha a una persona decir: esto no es un simulacro. Las medidas para que esto no continúe.
Se trataba de un sismo ocurrido muy cerca de aquella frontera. En Texas, el Servicio Geológico de Estados Unidos actualizó 3 sismos cerca de las 9 de la mañana en Minton, Texas, muy cerca de México. El primero de ellos fue de una magnitud de 3.8 grados, el segundo de 5 grados, que fue el que se pudo sentir en Juárez, el tercero una réplica de 3 grados. El Servicio Sismológico aclaró a través de sus redes sociales que el sismo de las 9:16 centro de México, percibido en el norte de Chihuahua, tuvo su epicentro en Texas, a 43 kilómetros de la ciudad de Minton. El Servicio Geológico de Estados Unidos, institución oficial de dicho país, lo reporta con magnitud de 5, es decir, el más fuerte de los 3 ocurridos. En Pueblito Mexicano, en Juárez, el sismo, si bien no se trató de algo fuerte, tuvieron que ser evacuadas las instalaciones. Juarenses refieren que no hubo daños, no se sintió tan fuerte y señalan que inclusive se pudo percibir hasta Ojinaga. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Por su parte, Protección Civil del Estado informó sobre los 2 sismos ocurridos durante la mañana. El primero de ellos en el estado de Texas, en Estados Unidos, y el segundo 24 minutos después en el municipio de Ojinaga, el cual también se sintió en Juárez y la zona fronteriza de Chihuahua. Al norte del estado, sobre todo en la parte de Menton, en Texas. Estos sismos, uno fue a las 7:52 hora de Chihuahua, el cual fue de 3.8 de magnitud, y otro de 5 de magnitud en la zona, en el mismo lugar, que ocasionó que en Juárez tuviésemos sobre todo algunas evacuaciones de edificios públicos, lo que fue Pueblito Mexicano, también lo que fue pensiones, la jurisdicción sanitaria y un hospital del Seguro Social. Básicamente hubo en algunos lugares fueron 200 personas, sobre todo en el Pueblito Mexicano, 250 en lo que es pensiones. Estas básicamente fueron preventivas, fueron evacuaciones que llevaron al punto de reunión, y en este momento nuestros compañeros de Protección Civil del Estado y la gente de Protección Civil Municipal y Obras Públicas hicieron el recorrido para verificar si hubo algún daño estructural. Al momento solamente nos han reportado un cristal quebrado ahí en el Pueblito Mexicano, entonces dependiendo de esos recorridos que hagan, se irán reincorporando sus centros de trabajo. Y estos sismos, recordemos que básicamente se deben a la actividad del Rift de Río Grande. Este Rift, recordemos que viene desde la zona norte de Texas y llega y bordea lo que viene siendo el río Bravo. Y ocasionalmente nos ha traído sismos, como en 2011, y otros sismos en otros años, que son alrededor de 4.5 o 5 de magnitud. Históricamente no tenemos mayores a esa magnitud. Y un derrumbe en el interior de la mina Vesper dejó 4 heridos graves. Los trabajadores duraron al menos 2 horas atrapados para poder ser rescatados por los paramédicos y ser luego trasladados de inmediato a un hospital de la ciudad. El hecho ocurrió a las 11 de la mañana del día de hoy jueves, cuando el derrumbe se registró en un desnivel de la mina antes mencionada, la cual se ubica cerca de la comunidad de Las Ánimas. Esto ocurrió en el municipio de Parral. Elementos de seguridad de la empresa, al ver la magnitud del derrumbe, solicitaron ayuda al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil para poder llevar a cabo las maniobras de rescate. Los 4 mineros presentan fuertes golpes en distintas partes del cuerpo. Fueron rápidamente trasladados de manera al hospital, en donde fueron atendidos de emergencia debido a la magnitud de fracturas y golpes. El estado hasta el momento es grave. Con esta nota hacemos nuestra primera pausa en ABC Noticias. Amigos, no se aparten, que ya volvemos con más información.